Jonathan Prendas. Sí, señor, para servirle. Un destacado ex legislador, Muchas gracias. hombre de pensamiento, que me interesa conocer tu pensamiento, ¿verdad? Sí, señor. Ahora se está hablando de la venta del Banco de Costa Rica, de VIXA. ¿Qué otra institución? El INS, 49% de la cartera. 49%. Eso recoge un porcentaje importante de la... Pero en el total de la deuda es un 3 o 4%. Así es. Recordémonos que la deuda nuestra es un 70%, son 40.000 millones de dólares. O sea, es una deuda... El último conteo llegaba casi a 60.000. No, 50.000 millones, bueno, más intereses. No importa, bueno. Es como el 70 de 60, más o 7 por 6, 42, más o menos. Pero en todo caso, es altísimo. Se lleva solo los intereses se llevan el 5% del PIB. Así es. Aquí lo importante es que discutamos un poco qué alternativa nos queda. O sea, porque me imagino que el Estado debe tener cualquier cantidad de activos. Ustedes hicieron una investigación cuando hicieron en la comisión que vos presidías sobre la cantidad de activos de que se pueden convertir en efectivo. De hecho, sí, primero que todo, muchísimas gracias, don Jorge, por la invitación y gracias a todos ustedes por estar viendo un esfuerzo tan importante de lo que es las soluciones al país, que al final de cuentas mucho se habla del problema, pero poco se habla de la solución. En efecto, durante los últimos 4 años que fuimos diputados, hicimos un proyecto de ley que resultó siendo ya ley de la República, ya firmada, ya se puede ejecutar, está esperando el reglamento correspondiente del Ejecutivo, que es para venta de activos ociosos. ¿Qué es un activo ocioso? Algo que el gobierno ni siquiera sabe que tiene y que lo puede hacer líquido. Cuando nosotros estábamos en el primer año de gestión, le preguntamos a toda la administración pública si sabía cuáles eran sus activos, si nos podían dar una lista de ellos y cuáles estaban siendo usados y cuáles no y por qué. La respuesta de 7 de cada 10 es: no tengo esos registros, no le puedo dar esa respuesta, lo lamento mucho. Entonces nos provocó hacer el proyecto de ley porque no puede ser que queramos vender cosas que están haciendo útiles sin saber que hay una infinidad de propiedades, de maquinaria, de edificios que están literalmente abandonados y que podemos hacer líquidos por un estimado más o menos de 140.000 millones de colones en un primer esfuerzo, y a lo largo de 4 años puede llegar a ascender a más de 300.000 millones de colones si se hace de manera responsable y seria este proceso de ejecución de la ley que logramos aprobar. El tema es el siguiente. En un momento nos dijeron cómo vamos a hacer para justificar a Hacienda la reducción del IVA en un 30%, que es una propuesta que habíamos hecho nosotros, y le dijimos con esta ley. Después nos dijeron cómo vamos a hacer para bajar el precio de los combustibles y solucionar el tema de Hacienda con esta ley. Al final de cuentas, Costa Rica tiene elementos para poder hacer líquido, para poder subastar o vender y darle al Ministerio de Hacienda dinero que se necesita para la operación continua. Punto aparte es si son eficientes o no en usar ese dinero. Todos sabemos de que no, porque el sistema en el que se hace el presupuesto nacional es básicamente copy-paste del año anterior. El año anterior el presupuesto se pone, se actualiza el valor de mercado, se pone algún otro invento que tenga la administración y vámonos para adelante. Y eso no es una administración eficiente porque al final de cuentas la subejecución presupuestaria es extremadamente alta y al final las instituciones no saben ni en qué gastar para poder... compran bonos del Estado. Algunas. Terminan comprando bonos del Estado, sí. O el mismo gobierno patrocina la forma de poner ese presupuesto así porque saben que les va a tener plata para comprar bonos. Es un círculo vicioso tipo rodita del hámster que siempre está jugando con la plata y con el país y que al final de cuentas eso hay que cambiarlo. Pero a grosso modo, viendo la propuesta del Ejecutivo de los 100 días, del informe de los 100 días del presidente Rodrigo Chávez versus otras alternativas, no podemos de entrada decir que es bueno o malo la venta del BCR, la venta de VIXA y el 49% del INS, que son las que planteó, porque no tenemos la hoja de ruta. Lo que sí es cierto es que con el anuncio, esas entidades
todavía no se sabe técnicamente si tienen el mismo valor del lunes hoy, porque ya hay un anuncio de eventual venta y eso causa cierta desconfianza, incertidumbre y movimiento en los mercados. Sobre todo en el sector bancario, que eso es lo más importante. Totalmente. Ahora, si ellos tienen una hoja de ruta, bien, pero por más que la aceleren, incluso en el sector privado, cuando una empresa quiere absorber otra, lleva sus meses de negociación. Más si tienen que apuntar el lápiz, perfilarlo para ver exactamente los números de pros y contras, y eso genera tiempo. En la administración pública es el doble o triple de ese tiempo que genera el sector privado a la hora de una venta de una corporación a otra. Por lo tanto, esa solución del Ejecutivo no va a ser, por más que corran, efectiva a año y medio, 2 años. Es materialmente imposible que eso pueda suceder en los tiempos actuales, y más que estas ideas tienen que ir a la Asamblea Legislativa con lo complicado que es la atomización de la Asamblea, y más que la atomización es el juego de intereses, de sí, pero no así, mejor esta forma y mejor esto no, mejor veamos esta otra idea. Por eso es que nosotros siempre hemos planteado, desde nuestra posición política, que la venta de activos ociosos, que la reactivación económica, que la reducción de los impuestos para generar dinamización, porque a la gente no se va a meter la plata a la bolsa, la gente la va a gastar, igual genera impuestos en otras actividades, genera la oportunidad de crecimiento al país que no están teniendo por venta de activos útiles en este momento en una propuesta del gobierno. Es una alternativa, pero no es necesariamente rápida, ni la más eficiente, ni la más correcta. Bueno, yo creo que, que los fondos del ROP, que son básicamente de pensiones, ¿verdad? Sí. Son los fondos más grandes, porque ahí hay un aporte importante del patrono y de los trabajadores. No hay muchas alternativas para invertir, posiblemente la mayoría está en bonos del gobierno. Del gobierno, ¿verdad? O invertidos fuera del país. Fuera del país, con una volatilidad muy grande. Así y con intereses que ahora muchos se vuelven negativos. Por la situación de la inflación, y ahí se están castigando, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un bono o un depósito ganando intereses del 1 al 2% cuando la inflación es el 11 o el 10%. ¿Va? Exacto. Entonces hay un castigo. 14. Entonces, yo sí creo que los fondos deben de jugar un papel importante en capitalizar. La 27, por ejemplo, es un ejemplo. Esto es un fondo de pensiones de allá de España. Igual existen un montón de fondos financiando infraestructuras en distintos países y en Costa Rica, con todas las necesidades de financiamiento que se requieren. Amaniatados. Porque, bueno, se dice, bueno, es que no tienen libertades. ¿Cuáles libertades? O sea, ¿qué más seguro que una carretera como la 27? Más allá de las libertades y si pueden o no, el problema de invertir esos dineros, que estoy totalmente de acuerdo, que la plata la tenemos, eso es como querer que una persona con dinero diga que está sin dinero y sin deudas teniendo el dinero ahí, o el otro ejemplo es, Costa Rica no es pobre, tenemos todos los minerales, el oro y todo lo demás que se puede explotar o proteger y cobrar por la protección y sacarle rédito a eso. Pero más allá del tema del ROP, de los dineros, es que las herramientas legales, los contratos, para poder asignar una carretera en alguna empresa, hay que reformularlos. En este momento el gobierno firma contratos perdiendo, de entrada va perdiendo, porque la manera en que se negocia es diciéndole a los otros, estoy desesperado, aquí está todo y no estoy listo para poder que usted empiece a desarrollar, entonces me hace falta incluso una expropiación y eso genera un atraso que al final genera una multa. Entonces, el contrato de concesión, el contrato de construcción, hay que reestructurarlo totalmente. Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva literalmente. Pero es increíble que las expropiaciones se dure lo que se dura en este país, ¿sí? O quitar un árbol, un árbol que está en medio de una carretera. O sea, pero por el amor de Dios, o sea, que va a cambiar. No, hay que ser responsables con la naturaleza, pero no exagerar. O sea, no vamos a hacer un desvío en la carretera para proteger un árbol. O sea, no, o sea,
se siembran otros árboles que compensen a ese árbol y se acabó. No, y es parte de un trabajo serio, planificado, de una visión país a mediano y largo plazo, que casualmente Costa Rica no tiene, porque hacemos manchas en las hojas de ruta para poder encauzar y al final de cuentas no logramos generar las decisiones oportunas que eviten que primero tengamos que pasar precisamente por ese árbol teniendo desde antes o que hacer la posibilidad de un desvío o generar la posibilidad de resolver el bendito árbol de una forma rápida. Hay inversiones extranjeras que han querido aportarle a Limón construcción de hoteles desde hace 10 años. No se puede. Y han en este momento, siguen esperando el permiso para poder construir. No se puede, porque No se además no hay la estructura, porque la mayoría no tienen propiedad. O sea, son herencias que se tienen y posesiones, ¿verdad? Entonces, Costa Rica es muy informal. es muy informal. En eso es terrible. Y el sector que va a hacer una inversión grande, millonaria, para reactivar una zona, y necesita seguridad jurídica. Totalmente. O sea, no puedes estar... Y el otro es, por ejemplo, el caso de la ruta a San Ramón. O sea, ¿cuánto llevamos? Suena fácil hacerlo, pero qué difícil que lo hacen ver. Es impresionante que la ruta, con un fideicomiso de ejecución, le pidan un permiso a un pie para mover el otro. Sí. Y tenían una estructura cara también. Sí. Y hay que hacer ese mundo más fácil. ¿Qué significa eso? Que llevamos 10 años y no avanza. Así es. De hecho, una ruta tan importante, porque es la ruta 1. Más allá de la ruta 1, la visión país de 1949, nosotros la teníamos más clara que Singapur, que Taiwán y que otros países recién afectados por una guerra mundial. Y en este momento nosotros seguimos batiendo barro, preguntándonos cómo resolver los problemas para estar desarrollados. Y ellos están volando. Y le pongo un ejemplo, la frecuencia 5G. Todavía estamos viendo a ver si recuperamos de nuestra propia institucionalidad pública para poder al servicio del desarrollo, para poder complementar la implementación de una industria inteligente que necesita estar en Costa Rica porque las bondades que tiene el país son demasiadas y todavía estamos viendo a ver si lo hacemos o no. No puede ser. Y esa 5G ha sido toda una discusión. O sea, y en Europa ya están en la 6G. ¿Ah? En Europa y en Asia ya están en la 6G. Sí. Y es necesaria para levantar la productividad. Porque no puedes estar con unas velocidades ridículas, ¿verdad? Totalmente. Hay una gran transformación que hacer. Sí, lo que hace falta es visión y ponernos de acuerdo. Y ponernos de acuerdo, porque la sociedad tiene que ponerse de acuerdo. O sea, ¿a dónde queremos ir con eso? Con visión de largo plazo. Ahora acaba de escribir un gran economista, Eduardo Lizano, una ruta interesante. Yo lo vengo leyendo y voy a ver si puedo desarrollar más los temas. Muy interesante, él es muy inteligente. Pero es lo mismo, o sea, nosotros tenemos que hacer esos brincos, ¿verdad? No seguir haciendo más de lo mismo porque vamos a seguir con la pobreza igual o peor. Es que estamos patrocinando las acciones y las decisiones tradicionales para unos pocos cuando el país necesita avanzar. Bueno, encantado de verte. Yo creo Igualmente. que vamos a invitarte a otro programa. Cuando guste, estamos para servirle. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, encantado. Es un honor. Igualmente.